En la actualidad se habla mucho de comunicación, pero en realidad sabemos muy poco de comunicación. ¿Puedes contarnos un poquito qué es la comunicación? De hecho, es cierto que hablamos mucho de comunicación, que la comunicación la hemos, digamos, incorporado como un elemento de nuestro día a día, pero que si lo trasladamos al mundo corporativo, de las organizaciones, de las empresas, de las instituciones, lo que nos está pasando es que la hemos frivolizado. Y es un problema que tenemos, es decir, esa comunicación, y si nos fijamos muchas veces, incluso las empresas hablan de, tenemos un problema de comunicación, siempre es un problema de comunicación. ¿Por qué? Porque la estamos frivolizando, esa comunicación. Y no nos damos cuenta, o muy pocas veces nos hacemos la pregunta de realmente qué estamos gestionando con la comunicación. Hasta ahora decíamos que estamos gestionando la imagen, que estamos gestionando la emisión de contenidos, que estamos gestionando, digamos, nuestro posicionamiento en la sociedad. En realidad, lo que hacemos con la comunicación, y eso es lo que debemos tener muy claro, lo que estamos haciendo con la comunicación es gestionar la reputación de las organizaciones. Y eso es algo mucho más serio de lo que nos parecía hasta ahora. Desde tu punto de vista, ¿qué es esta reputación que tenemos que gestionar desde la comunicación? Yo creo que la reputación, si le tuviéramos que dar un valor, sería el 100% de una organización. ¿Por qué? Porque ¿qué es la reputación? Vamos a segmentarla un poquito, esa reputación. Vamos a cortarla en trocitos para ver qué hay dentro. ¿Y qué tenemos dentro de la reputación? Tenemos, por un lado, la confianza. Es decir, la reputación es confianza o se crea a base de confianza. Por otro lado, tenemos el conocimiento. La reputación se crea con conocimiento. Y por último, tenemos la credibilidad. Entonces la pregunta que nos debemos hacer es, si no tuviésemos conocimiento de esa organización, si no tenemos confianza en esa organización y si no tenemos credibilidad de esa organización, ¿qué tenemos? Nada, perdemos todo. Y esa cosa que hasta ahora era abstracta, que todo el mundo habla de reputación como una cosa y salen índices de yo tan bien posicionado en la reputación de mi organización, en realidad es mucho más débil de lo que nos parece. Porque si perdemos esos elementos, perdemos la propia organización. En este escenario que nos planteas, aparecen nuevos riesgos. ¿Cuáles serían estos nuevos riesgos? De hecho, si nos fijamos en un momento cómo gestionan los riesgos las diferentes organizaciones, veremos que todos teníamos presentes aquello que podríamos denominar riesgos conocidos. Esos los teníamos. ¿Cuáles son los riesgos conocidos? Riesgos regulatorios, riesgos de continuidad del negocio, riesgos de competencia, riesgos de ciberseguridad, ahora que está tan de moda. Pero en pocas ocasiones, si hiciésemos una prospección real en las empresas o organizaciones, veríamos que se incluyen aquellos riesgos intangibles, como los riesgos reputacionales. Es decir, los riesgos están en que hoy cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier individuo tiene mucha más credibilidad que toda una organización o que toda una empresa. Y eso, de por sí solo, o por sí solo, ya es un riesgo. Ya solo ello es un riesgo. Y eso no lo tenemos contemplado. Y no sabemos cómo gestionarlo. Y si también hiciésemos prospección, veríamos que la mayoría de empresas han multiplicado por 100 el volumen de incidentes que ponen en riesgo continuamente su reputación, por un comentario en las redes sociales, por una queja de un vecino, por una actitud determinada con un cliente. Estamos poniendo en riesgo cada día esas organizaciones. La diferencia estaba que hasta ahora no pasaba nada. Pero hoy día todas las personas, todo el mundo, individualmente, es un medio de comunicación y un líder de opinión en potencia. ¿Qué significa eso? Que si además actúan en red, su capacidad de difusión es más rápida que las empresas, mucho más efectiva que las empresas y genera más credibilidad. Esa es la realidad. Y eso no lo tenemos contemplado. Y es un riesgo que debería incluirse en todos los planes, incluso de continuidad de negocio de las diferentes organizaciones. ¿Y qué pueden hacer las organizaciones para combatir estos nuevos riesgos? Yo creo que de alguna manera, antes de ponerse a resolver ese problema o a intentar solucionarlo, hay que analizar qué nos está pasando un poquito, ¿no? ¿Qué nos está pasando? Por un lado, vemos que hemos perdido esa credibilidad, es decir, que la gente, las personas, los ciudadanos y ciudadanas de la calle y en todos los países del mundo consideran a las empresas menos creíbles que antes. Consideran que
se ha perdido un poco la confianza. Deberíamos ver por qué se ha perdido esa confianza. Seguramente porque hemos utilizado lenguajes incomprensibles, seguramente porque no hemos atendido suficientemente o escuchado suficientemente las demandas que nos hacía la sociedad durante mucho tiempo, seguramente porque hemos complicado mucho las organizaciones para relacionarnos con la propia gente. Lo vemos en la comunicación. En la comunicación, por ejemplo, ¿qué ha pasado? Que la hemos inventado. La comunicación la hemos troceado de tal manera que llega un momento que tenemos 25 departamentos para gestionar la comunicación. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tenemos 25 departamentos que emiten 25 mensajes diferentes cada día. Estamos confundiendo la sociedad. Por lo tanto, nos está pasando algo. Hemos inventado la comunicación, hemos perdido credibilidad con las organizaciones, con las empresas, con la sociedad en general, por parte de las organizaciones y las empresas. Hemos perdido todo eso. Además, ¿qué nos está pasando? Seguimos, de alguna manera, centralizados en utilizar los medios de comunicación como único elemento casi de interrelación o de intermediación entre las corporaciones y la sociedad. Y eso realmente no nos hemos dado cuenta que los mismos medios de comunicación han perdido ese papel, porque intentan competir con la sociedad emitiendo información en tiempo cero, sin elaborarla, con lo cual también han perdido credibilidad, también han perdido confianza. Y por otro lado, la propia sociedad, de alguna manera, ¿qué le está pasando a la sociedad? Que ha generado sus propios canales de comunicación, digamos redes sociales, que lo está utilizando y que además ha generado su propia credibilidad con el vecino del lado, con la persona que conoce, con el amigo del Facebook, con el amigo del Twitter. Está generando sus propias cadenas de credibilidad muy lejos de la sociedad. Todo eso, seguro que muchas cosas más, podríamos estar horas hablando de ese tema, pero realmente nos estamos distanciando de la sociedad. Y además no sabemos cómo comunicarnos con la sociedad, porque no nos entienden. Y además nos comunicamos mucho más lentos que la propia sociedad. Pues tenemos un problema muy grave, eso es lo que nos está pasando hoy día. ¿Y cómo lo hacemos para acercarnos a la sociedad y recuperar esta confianza perdida? Pues con un gran esfuerzo, porque sin trabajar, mejor dicho, no se resuelve ese problema. Hay que resolverlo con un gran esfuerzo. ¿Cuál es ese esfuerzo? Un gran cambio cultural en las organizaciones. Debemos volver a recuperar el concepto de la comunicación como una unidad global dentro de las organizaciones. Hay que volver a coser la comunicación de las organizaciones. ¿Para qué? Para ser capaces totalmente de emitir un solo mensaje, un único mensaje cada vez, no 10 mensajes como está pasando ahora. Es decir, para ser capaces de crear lo que podríamos llamar una cultura común de las organizaciones. Porque emitiendo un mensaje único podremos llegar a la sociedad. Pero sobre todo, y lo más importante, es conseguir que ese mensaje lo emitan quienes forman parte de las organizaciones. Si hiciéramos el ejercicio, yo lo hago muy a menudo, ese ejercicio lo hago continuamente, les pido a los comités directivos de muchas empresas, les pido que hagan un simple ejercicio, que es que escriban 2 frases o que describan en 2 frases qué es su organización. Y quedaríamos sorprendidos del resultado. La mayoría de mensajes que describen esa organización son diferentes y contradictorios. Y eso en el comité directivo, pues imaginemos qué pasa con el señor que está en la caja atendiendo a un cliente, con la persona que atiende por teléfono a otra persona, entre departamentos de la propia empresa. Debemos volver a coser eso. Y para coser eso, como decía antes, necesitamos una cultura común, una comunicación única y conseguir que nuestra gente se relacione con la sociedad. Ya no vamos a ser creíbles, no lo vamos a conseguir. Ya no nos sirve sacar el director general, la directora general, el comité ejecutivo, el consejo de administración. Eso ya no nos sirve. Vamos a tener que utilizar la fuerza que tenemos dentro de las organizaciones, que son las personas, porque la sociedad solo confía en las personas. Y hasta que no consigamos eso, vamos a ir perdiendo credibilidad, vamos a ir perdiendo confianza y sobre todo, vamos a poner en riesgo la continuidad de los negocios. Esa es nuestra nueva realidad. Eso es lo que llamamos hoy la nueva comunicación, la verdad de la nueva comunicación. Y de eso no somos conscientes o no somos suficientemente conscientes aún en las empresas. Seguimos con el barco en posición de marcha normal. Seguimos poniendo el piloto automático. Pues sigamos por ahí, pero va a haber muchos disgustos y va a haber muchas empresas que se van a perder por el camino.